Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre las redes neuronales artificiales. El grupo está conformado por Luis Valero, que es mi persona, José Godoy, Alejandro Maya y Ángel Rodríguez. Por acá tenemos una breve introducción que nos dice que el construir una computadora que sea capaz de aprender y de entender el significado de las formas en imágenes visuales o incluso distinguir entre distintas clases de objetos son parte del problema a la que se enfrentan los que diseñan computadoras, los ingenieros y los programadores. Podemos definir las redes neuronales artificiales como modelos matemáticos inspirados en sistemas biológicos, adaptados y simulados en computadoras convencionales. Las redes neuronales artificiales están inspiradas en el sistema biológico natural, como es conocido en este tipo de sistema. La unidad de procesamiento es la neurona, y aunque la red neuronal artificial son mucho menos complejas, realizan infinidad de cálculos de igual complejidad. Entonces, una red neuronal artificial es una estructura compuesta de un número de unidades interconectadas, la cual cada unidad posee una característica de entrada y salida, implementando así una computación local o función. La salida de cualquier unidad está definida por su característica de espacio sobre tiempo, su interconexión con otras unidades y posiblemente de entradas externas. Diferencia entre las redes neuronales artificiales y biológicas. Cuando hablamos de seres biológicos, se dice que debido a su naturaleza es sencillamente fácil el reconocimiento de imágenes, ya que estos poseen una arquitectura distinta, lo que es conocido como paralelismo masivo. Debido a esa razón es que se ha tratado de modelar las características en las computadoras para crear algoritmos poderosos que simulen la genética de los seres biológicos. Aquí tenemos un cuadro comparativo donde nos va a decir lo que es las características del computador secuencial y del sistema biológico neuronal. La unidad de procesamiento del computador es compleja, veloz y única. O sea, es una computadora. Tenemos el procesador que va a tanta revolución por minuto, tantos megahertz, todo. Un sistema biológico es simple, lenta y tiene muchas. La memoria de un computador separada del procesador es localizada. El sistema neuronal biológico es integrada dentro del procesador, distribuida, direccionable por contenido. Procesamiento de los datos en un computador secuencial sería centralizado, secuencial, programas almacenados. Sistema biológico neuronal, sería distribuido, paralelo y autoaprendizaje. Confiabilidad de un computador muy vulnerable. Para poder no ser confiable el propio sistema biológico, pues nosotros tenemos que estar pasando por estar ebrios o estar bajo los efectos de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, etcétera. La especialización, manipulaciones simbólicas y numéricas en un computador secuencial. Un sistema biológico neuronal sería problemas perceptuales. Bueno, las redes neuronales biológicas, al igual que con neuronas que están conformadas principalmente por tres partes, las cuales son el cuerpo, dendritas y axón. El cuerpo es su capa externa, tiene la capacidad de generar impulsos nerviosos. Las dendritas, que son como ramas, proporcionan las conexiones entre dichos entes a través de un proceso llamado sinapsis. Las redes neuronales artificiales básicamente imitan este diseño. Consiste en aplicar un conjunto de entradas, cada uno representando la salida de otro neurón o una entrada del medio externo, y así realizar una función para poder ponderar la suma de estos valores. Estos aquí están, pueden apreciar por acá las entradas, que son la sumatoria de los pesos, y bueno, aquí tenemos la salida. El perceptrón es un tipo de red neuronal artificial desarrollado por Frank Rosenberg. También puede entenderse como perceptrón, la neurona artificial, y unidad básica de inferencia en forma de discriminación lineal, que constituye este modelo de red neuronal artificial. Es debido a que el perceptrón puede usarse como neurona dentro de un perceptrón más grande u otro tipo de red neuronal artificial. La red neuronal Adaline es un tipo de red neuronal artificial desarrollada por Bernie Widrow de la Universidad de Stanford, aunque originalmente el nombre correspondía a Adaptive Linear Neuron. Al caer las redes neuronales en decadencia, el autor decidió pasar a la primera definición dada. La diferencia entre la Adaline y el perceptrón estándar es que el perceptrón solo tiene capacidad para clasificar, ya que utiliza una función umbral sobre la suma ponderada de las entradas, a diferencia de la Adaline, que es capaz de estimar una salida real. Aquí podemos observar cómo es la arquitectura de una red neuronal Adaline. Formada por un elemento denominado
combinador adaptivo lineal. La salida obtenida de la ALC, que es el combinador adaptivo lineal, se aplica a un conmutador bipolar. El umbral de la F y de la T se representan a través de una conexión ficticia de peso W sub 0. Reglas de aprendizaje en Adeline. Adeline utiliza un aprendizaje offline con supervisión. Este aprendizaje se llama la regla de Woodruff, regla delta o regla mínima del error cuadrático medio. Regla de Woodruff-Hoff consiste en hallar el vector de pesos W deseado único, que deberá asociar cada vector de entrada con su correspondiente valor de salida correcto o deseado. La regla mínima, el error cuadrático medio definido como donde es su R al cuadrado o igual a 1 sobre el peso de la sumatoria de los pesos cuando R inicializa en 1. Y la función de error vendría siendo esta que pueden observar por acá y por acá. Las superficies de error. Esta función de error está definida en el espacio de pesos multidimensionales para un conjunto de entradas y la regla de Woodruff busca el punto de este espacio donde se encuentra el error mínimo global. Por acá podemos observar una imagen de confunción de activación lineal y confunción de activación sigmoidal. Y aquí tenemos como queda un proceso que nosotros vamos a realizar con una regla de line y con un perceptrón. Bueno, muchas gracias. Aquí lo dejaré con mi siguiente compañero. Hola, mi nombre es José Godoy y vengo a hablarte sobre el aprendizaje de una red neuronal. Los aprendizajes de una red neuronal se clasifican como supervisado, no supervisado y aprendizaje reforzado. El aprendizaje supervisado es que un agente supervisa o está en constante revisión de la salida de la red neuronal y así a su vez cambiando el peso según la salida. Claro, por supuesto, la salida tiene que ser no deseada. El aprendizaje no supervisado es aquel que la misma red neuronal verifica si la salida es deseada o no y ajusta y hace un ajuste de los pesos de las entradas para así cambiar la salida. El aprendizaje reforzado es una combinación de ambos, donde una parte se supervisa y la otra se mantiene automatizada. Ok. Un tipo de red neuronal es aquella que implementa el perceptrón simple. El perceptrón simple fue el primer modelo de red neuronal supervisada. Es la más simple de todas las redes neuronales y es capaz de aprender y reconocer patrones sencillos. El perceptrón simple es uno de los primeros modelos de red neuronal que fue introducido por Frank Rosenfeld a finales de los años 50, llamado perceptrón simple. El perceptrón simple tiene unas entradas, o sea, n entradas y una función de transferencia que cambia la salida según una función de transferencia que está definida ya por el perceptrón, que si la salida es mayor que 0, es 1, y si la salida es menor que 0 es 0, el valor de la salida.
el valor lógico. Cada una de las entradas tiene un peso. El peso significa la importancia que tiene cada una de las entradas. Hay modelos de red neuronal con el procesador simple que son de multicapa, que la primera capa son las entradas, la capa final, la capa de salida, y la capa intermedia es una capa oculta donde suceden todas las posibles combinaciones para generar una salida deseada. El cambio de los pesos se produce en la capa de entrada, y bueno, la salida es en la capa de salida. Ok, un ejemplo de red neuronal natural es la de la retina. La retina manda señales al cerebro donde el primer objeto que recibe esa señal son las neuronas, y mediante una red neuronal de varias capas que se unen una con ella con una neurona de asociación, genera una salida final que es la que guarda la información en el cerebro, o si es al contrario, si el cerebro va a reconocer un patrón, envía un estímulo del cerebro pasando por la red neuronal hasta la retina del ojo, y así generar alguna reacción tanto en el ojo como en cualquier otra parte del cuerpo. Ok, aquí podemos ver que la salida de una red neuronal puede ser que concuerden la salida deseada con la salida generada, que la salida generada sea 1 y la salida real sea 0, que la salida deseada sea 0 y la salida real sea 1. Los valores de las entradas siempre tienen que ser numéricos, y los pesos también. Estos son modelos matemáticos. En esta ecuación se puede apreciar la función de una neurona, de un proceso de aprendizaje de una red neuronal, donde Y es la salida, J y W son el peso, X y XJ las entradas, y el umbral. Ok, la sumatoria de las entradas, de los pesos multiplicados por las entradas menos el umbral da como resultado la salida del sistema. Ok, ahorita sí se aprecia la ecuación de aprendizaje. Esta es la ecuación de la neurona, de la salida, o sea, de esta pequeña neurona que está aquí. Esta es la ecuación. Puede ser aplicada para cualquier tipo de neurona que sea perceptrón. Ok, esta ecuación es la ecuación de modificación de los pesos, donde el peso de la salida anterior más 2 veces el factor de aprendizaje por
la salida deseada. Perdón, el peso actual más 2 veces el factor de aprendizaje por la salida deseada daría como resultado el nuevo peso. Aquí tiene un ejemplo de red neuronal. En este ejemplo se puede apreciar que vamos a simular una compuerta lógica OR, donde si es 0, la salida es 0, y si es cualquiera de otra combinación, la salida es 1. Entonces yo tengo aquí ya un problema. Yo tengo aquí una aplicación en programación de una red neuronal. Ok, les explico rápidamente. Ok, vamos a aplicarlo desde lo más pequeño hasta lo más grande. Esta clase de aquí es la clase neurona, donde esta recibe el número de entradas de la neurona anterior o de la entrada por un número aleatorio, y con la tasa de aprendizaje por defecto de 0.3. La primera vez ella obtiene los pesos anteriores para ajustarlo. O sea, para inicializar la variable. Este es inicializa la variable. Esta es la primera vez. Luego ok, como le estaba diciendo, este es un modelo de una red neuronal de un perceptrón simple. Como pueden ver, aquí está la ecuación de la neurona, donde se multiplica las entradas por los pesos de seguido del umbral, ¿verdad? Luego de eso, si esa sumatoria da mayor que 0, aquí, entonces va a dar un 1. Si es menor que 0, va a dar un 0. El balanceo de los pesos se da aquí, pero como es un número aleatorio, son números aleatorios, esta no es la mejor técnica de hacerlo, porque la única forma o sea, la mejor forma de hacer funcionar una red neuronal es que solamente la primera vez se generen números aleatorios y las siguientes conversiones de pesos se harían con el error, que sería la ecuación de los pesos anteriores más la tasa de aprendizaje por el error por el número de entrada, que era la ecuación que veíamos en la diapositiva. Pero por ahora, por cuestiones prácticas, lo haré con números aleatorios. Repito, no es la mejor forma de hacerlo.
porque aquí, dependiendo del número aleatorio, se generará en interacciones. En cambio, si lo hiciéramos una sola vez, dependiese de la lógica del algoritmo, el número de interacciones. Entonces, aquí dijimos que cuando sea 0 va a ser 0 y las demás van a ser 1. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a iniciar. Este código lo he sacado de internet y lo he modificado a mi gusto. Mientras se carga, bueno, le voy a decir que la red neuronal se pueden utilizar para distintos tipos de sistemas inteligentes o sistemas agentes o multiagentes, donde la toma de decisiones se haría mediante redes neuronales y se guardaría el algoritmo que genera o sea, las condiciones que se generan con la red neuronal se guardaría en una base de datos, que será la base de conocimiento. Como pueden ver aquí, se hicieron una innumerable cantidad de iteraciones porque el algoritmo está recibiendo números aleatorios. Entonces nunca se va a estabilizar de una forma, o sea, puede ser dependiendo de la suerte, pues. Puede ser tomarse una iteración, puede ser tomarse 10 millones de iteraciones, porque todo se hace con números aleatorios. Entonces, las salidas, si la entrada 1 y la entrada 2 son 1, la salida es 1. Si la entrada 1 y la entrada 2 es 0, 1. Si la entrada 1 es 0 y la entrada 2 es 1, salida es 1. Y si las entradas son 0, la salida es 0. Bueno, esto es todo por ahora. Lo dejo con mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Rodríguez y hoy le voy a hablar sobre lo que son los ciclos de entrenamiento, específicamente el entrenamiento del perceptrón. La técnica de entrenamiento usada es llamada regla de aprendizaje del perceptrón. Recordemos que la función del perceptrón es que es un modificador de peso sináptico de la entrada capaz de aprender a dar respuesta según los patrones de entrada que él recibe. El perceptrón generó un gran interés debido a su habilidad para generalizar a partir de sus vectores de entrenamiento y aprendizaje basado en conexiones iniciales distribuidas aleatoriamente. Las características de aprendizaje son el aprendizaje supervisado, offline, que se realiza mediante el entrenamiento controlado por un agente externo que determina las respuestas que debe dar la red. Está el aprendizaje por corrección de errores, que se ajusta a los pesos de las conexiones de la red en función de los que se tienen y los valores deseados para obtener la salida. Está el conjunto linealmente separable, si existe n más 1 números reales tales de que cada punto A tenga una imagen del punto B y ambas se satisfagan. Si es una igualdad estricta, es una tabla de separabilidad. Aquí tenemos unos ejemplos que son las compuertas AND y las compuertas OR, ya que el tipo de funciones que pueden ser aprendidas por un perceptrón son aquellas que linealmente son separables, y AND y OR son linealmente separables. Como podemos observar en su dibujo, son linealmente separables. Lo que es la compuerta XOR no es linealmente separable, ya que requiere al menos de 2 líneas
para separar las clases 0 y 1. La red del perceptrón solo puede tener una capa. Consiste de una capa de S neuronas del perceptrón conectada a X entradas a través de un conjunto de pesos W y sub J. Esta W y sub J no es más que un vector o una matriz. Los índices de la red I, E, J indican que W y sub J es la fuerza de conexión de la J enésima entrada a la I enésima neurona. Aquí podemos observar las distintas funciones de transferencia. Está el limitador de fuente, que mientras que A sea igual a 0, la salida N será menor que 0. Mientras que A sea igual a 1, la salida N será mayor o igual a 0. El limitador de fuente simétrico, que es que mientras A sea igual a menos 1, la salida será menor que 0. Y mientras A sea igual a más 1, la salida N será mayor o igual que 0. La lineal positiva, A es igual a 0, N es menor que 0. A es igual a N, 0 es menor o igual a N. La lineal, la entrada A será igual a la salida N. Tenemos el lineal saturado, que es que mientras A sea igual a 0, N será menor que 0. A igual a N, N estará en el intervalo entre 0 y 1. Será mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Si A es igual a 1, N será mayor que 1. Si A es igual a menos 1, N será menor que menos 1. Para el lineal saturado simétrico. También tenemos el sigmoidal logarítmico, la tangente sigmoidal hiperbólica y la competitiva, que no es más que esta función de transferencia, es para calcular cada valor que se desea para resolverlo mediante el entrenamiento de perceptrones. Tenemos lo que son las redes neuronales multicapa, el perceptrón como multicapa, las aplicaciones, la popularidad y la capacidad universal. Aquí tenemos lo que es la arquitectura de la red neuronal multicapa, donde WJI es el peso de conexión entre la neurona de entrada y la neurona oculta J, que es la que tenemos por acá. Tenemos las capas de entrada aquí de forma de una columna, y tenemos la capa oculta, que son estas. Aquí como podemos observar, aquí está la capa de entrada I y la capa oculta J, y entre los dos está WJI. Igual tenemos para BKJ como el peso de conexión entre la neurona oculta J y la neurona de salida K. Aquí podemos observar que está la capa oculta J y la capa de salida K, y entre ellos dos está BKJ. La red neuronal multicapa, algoritmo de retropropagación. Es importante destacar de que es la retropropagación no es más que una forma de retroalimentación de aprendizaje. Es decir, este sistema lo establece lo que es el perceptrón como forma de aprendizaje para poder corregir los posibles errores a futuro. Es una regla que lo que sería en las redes neuronales biológicas sería como la regla del aprendizaje en sí, o sea, de los valores aprendidos. En la etapa de funcionamiento, una neurona artificial tiene dos modos de funcionamiento. La neurona debe ser previamente entrenada para reconocer patrones, que es el aprendizaje. Esto se hace de la siguiente manera: se coloca como valores de entrada de la neurona el patrón a aprender. Para este momento usaremos un ejemplo que será el patrón 110, y después se incrementan los pesos de entradas utilizadas. En este caso, como tenemos dos 1, que son la entrada la 1 y la 2, ellas mismas estarán a 1, y se incrementa los de las que no son utilizadas. Los valores de los pesos oscilan generalmente entre menos 1 y 1, aunque estos valores pueden ser otros. La velocidad a la que se ajustan estos pesos varía según el número de ejemplos con los que se vaya a entrenar la red. Cuanto más ejemplos se vayan a poner a la red, con mayor lentitud deberá variar la tasa de aprendizaje.
Puede parecer cuanto más rápido se ajustan los pesos de la neurona, más rápido va a aprender a reconocer un determinado patrón. Pero esto, que puede ser cierto, a veces para una neurona, generalmente no es para una red neuronal con muchas neuronas. Esto se debe a que las redes neuronales artificiales están basadas en lo que son las redes neuronales biológicas. Mientras más información le coloquemos a una neurona biológica, más lento va a ser su procesamiento. Además, incluso en el caso de una sola neurona, siempre es mejor poner muchos ejemplos con una tasa de aprendizaje lenta que no poner unos pocos con una tasa de aprendizaje rápido. Una vez entrenada la neurona, se utiliza para reconocer ese patrón, entre otros, que sería lo que es la retroalimentación. Ahora basta con representar un patrón de la neurona que devolverá un valor dependiendo del patrón. Entonces basta con interpretar el resultado. La neurona habrá reconocido el patrón cuando se produzca una salida mayor a la determinada cantidad, y no lo habrá reconocido cuando la salida sea menor que esa cantidad. Para eso se utilizan las que son las funciones de transferencia. Y podemos observarle que el ejemplo que estábamos explicando. Bueno, mi nombre es Leandro Mayo, les voy a explicar las etapas de aprendizaje y el entrenamiento de una red neuronal. Ahora, para la etapa de aprendizaje se utilizarán dos métodos en las redes neuronales multicapas: regla delta generalizada y algoritmo Quick-Proc. En la regla delta generalizada se usa el mínimo de la función de error cuadrático mediante el descenso por el gradiente. La función de error suele tener un gran número de mínimos locales y el algoritmo de aprendizaje puede quedar atrapado en un mínimo local no deseado, puesto que en él el gradiente vale 0. Entonces, Hinton y Williams propusieron que se tuviera en cuenta también el gradiente de la interacción anterior y realizara un promedio con el gradiente de la interacción actual, para prevenir que el algoritmo de aprendizaje quede atrapado en mínimos locales. Entonces, aquí tenemos la ecuación para realizar este método. Ahora vamos con el siguiente método, el algoritmo Quick-Proc. Este algoritmo fue propuesto por Feynman y se basa en el método de Newton. Consiste en aproximar la función de error por una parábola en su entorno de cada punto. Y aquí tenemos las ecuaciones. Ahora, al entrenamiento de una red, al iniciar el entrenamiento, el error decrece, pero pasando cierto tiempo, si se continúa con el entrenamiento, el error se incrementa. Para un correcto entrenamiento se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para un número de prueba de neuronas ocultas, genere el valor aleatorio de pesos iniciales y entrene hasta que la mejora sea despreciable. Genere los pesos iniciales aleatorios y vuelve a entrenar, y se realiza eso varias veces. Cuando un número moderado de estas repeticiones en línea falle en la mejora de su desempeño, se podría estar seguro de que se ha entrenado la red lo mejor que se puede. Ahora, aquí se tiene un esquema de cómo se realiza el entrenamiento de una red. Se inicializa con unas pocas neuronas, luego se aplica el entrenamiento, luego se aplica el error del entrenamiento. Si ese error no es aceptable, entonces se agregan más neuronas y se vuelve a aplicar el error. Si el error es aceptable, entonces se recoge ese error y se testea a ver si ese error testeado es aceptable. Si no es aceptable, entonces se modifica el margen de error en el comienzo del entrenamiento. Luego se vuelven a entrenar las neuronas, se vuelve a obtener un nuevo error, se vuelve a recoger un nuevo error del entrenamiento, y si ese error ahora sí es aceptable, entonces ahí termina. Una red neuronal exitosa requiere que el conjunto de datos de entrenamiento y el procedimiento de entrenamiento sea apropiado al problema. El conjunto de datos de entrenamiento debe ser representativo de las clases de patrones que la red operativa tendrá que reconocer. De esta manera, se tengan capacidades de interpolación.
Las redes neuronales se deben entrenar con un conjunto suficiente de datos de entrada para poder generalizar su conjunto de entrenamiento. Y aquí tenemos una gráfica de cómo se minimiza el error en las redes neuronales. Ahora, aquí tenemos los típicos problemas que se presentan mediante al momento de hacer los entrenamientos de una red neuronal. Esta fue nuestra exposición. Gracias.